Hola, bienvenidos a Beyond Podcast, episodio número 3. Hoy tenemos a una súper invitada. Ella es odontóloga, tiene especialidad en ortodoncista y es egresada de la máxima casa de estudios, la doctora Elena Savitosky. Bienvenida, doctora. ¿Cómo estás? Hola, Oscar, muchas gracias. Estoy muy bien, muy contenta de estar con ustedes aquí. Muchas gracias por la invitación. No, pues gracias a ti por el tiempo. Pues bueno, vamos a platicar de muchas cosas el día de hoy. El tema siempre es que pues al final nos llevemos algo de valor y sobre todo veraz, de la mano de la especialista, ¿va? Entonces, pues para comenzar, cuéntanos por qué decidiste estudiar pues odontología y después la especialidad. ¿Por qué decidí estudiar odontología? Una buena pregunta. Mira, fueron como varias circunstancias o varias... yo originalmente no quería ser odontóloga. Ajá. Mi mamá es odontóloga, mi padre es músico, entonces como que yo estaba más en la onda de la música, el arte, el canto, mucho de hacer cosas plásticas, me gustan mucho las manualidades, las cosas así que pueda hacer yo con mis manos, como figuritas y todo eso desde chiquita me llamaba mucho la atención. Y justo eso es lo que le llamaba la atención a mi mamá, para que me decía, es que tienes talento para hacer cosas pequeñas y que mejor que hacer cosas en la boca, que se necesitan hacer tan específico y tan detallado. Entonces como que ella me quería orientar hacia esa área. Y ya bueno, fueron pasando los años, como que sí me fue gustando bastante. También me interesé por el área de la medicina, entonces se complementan las dos especialidades, medicina, odontología, y con lo que yo tenía como que ese talento que decían, entonces pues terminé estudiando odontología y la verdad es que sí, o sea, avanzando en la carrera me di cuenta que era muy importante que uno tenga habilidad manual para poder solucionar las cosas en la boca de los dientes, y eso hasta la fecha me ha ayudado para tener éxito con mis pacientes. Súper. Oye, y cuéntame, ¿cuántos años estudian de odontología para posterior pasar a una especialidad? Depende de la universidad, pero casi siempre son entre 4 y 5 años. Ok. Sí, ya depende del alumno si se quiere ir otro año más para hacer la tesis o el servicio social. La mayoría como que opta por hacer esas cosas al mismo tiempo de los estudios para salir lo más pronto posible de la carrera, pero son entre 4 y 5 años para titularse como odontólogo general. Ok. Y tú durante esos 4 o 5 años de carrera, al final, pues tienes la parte teórica, pero también tienes la parte práctica, ¿o cómo funciona la carrera de odontología? Sí, desde el primer año empezamos a practicar. Obviamente de poquito en poquito, ¿verdad? Vamos aumentando la dificultad, pero desde el primer año llevamos lo que es la clínica de prevención y salud bucal, que es básicamente hacer puras limpiezas, empezar a familiarizarse con el trato al paciente, a aprender a usar la unidad, todo lo que es nuestro equipo básico, acostumbrarnos a trabajar con eso, y poco a poco, conforme vamos avanzando en los años, nos van aplicando más materias para que podamos ir primero haciendo una caries pequeña, después una caries más grande, luego endodoncias, y terminas haciendo prácticamente de todo al final de la carrera. Entonces sales por lo menos atendiendo un caso de alguna enfermedad en la boca, ¿no? Ah, súper. Y luego ya te titulas, obviamente, ¿no? Y en tu caso por la UNAM, que sí, pues, es las mejores escuelas que hay en México y en el mundo. Y después, ¿cómo decides o a qué especialidad irte? ¿Cuántas especialidades hay? O sea, ¿cómo escoges y cuántas especialidades hay? Sí, pues exactamente no sé el número de especialidades, sí son bastantes. Principalmente se dividen en especialidades clínicas y un poquito más como del área de investigación. Ya cada quien va decidiendo según su interés. Hay maestrías que se dedican, por ejemplo, a los materiales dentales, estudiar materiales dentales en laboratorio, fisiología, patología, cosas un poquito más de investigación. Y por el otro lado están las especialidades más prácticas, que al final van orientadas a atender pacientes luego en la práctica privada, que son como por ejemplo la ortodoncia, la odontopediatría, que se encarga de los niños, la periodoncia, cirugía maxilofacial, endodoncia. Esas son más como del área clínica.
Ok, y son las especialidades. Sí. Tú en tu caso escogiste ortodoncia. ¿Por qué? ¿Por qué ortodoncia, doctora? Bueno, en ese entonces yo me interesaba mucho en esa área porque no es algo que veamos, eso sí, no lo vemos muy en específico, muy profundo en la carrera, no lo vemos. Sí llegamos a atender en el último año algunos niños y les ponemos unas plaquitas, pero en realidad un odontólogo general nunca va a poner brackets en la carrera, ni hacer ortodoncia. Eso sí es como una especialidad que se estudia después, a diferencia de las otras. Por ejemplo, endodoncia sí lo haces en la universidad, incluso hasta las cirugías las llegas a hacer en la universidad, periodoncia, todas las demás áreas sí las llegas a practicar en la licenciatura, pero esta en específico, la ortodoncia, no. Entonces me interesaba mucho pues aprender esa área. Súper. Entonces tú te vas después de los 4 o 5 años de odontología, digamos, general, te vas a ortodoncia. ¿Cuánto dura la especialidad? Ortodoncia dura 3 años. Ok. Sí, son 3 años, con medio año de propedéutico porque son como 4 meses de un curso previo que tienes que hacer con más alumnos que quieren entrar a la carrera y donde te ponen pruebas, exámenes para pues ver si tienes las capacidades y los conocimientos necesarios para poder, ingresar a la especialidad. Entonces es como medio año de prueba y ya después entras a los 3 años de la especialidad. Ok, y esos 3 años totalmente de ortodoncia, ¿no? Exclusivamente de ortodoncia, no atendemos nada más. Ok, ¿y cómo llegas a obtener el título o la especialidad en este caso de ortodoncia? ¿Es un examen? ¿Es un tipo de examen teórico o práctico? ¿Cómo te titulas de especialista? También depende mucho de la universidad en la que estudies, pero en la UNAM en específico te piden que termines o que cumplas cierto número de casos al final completos, de principio a fin, terminados desde que llegan sin brackets hasta que tú se los quitas. Tienes que completar un número de casos. También tienes que hacer, por otro lado, una pequeña investigación, no tan a profundidad como en CONACYT o este tipo de instituciones, pero sí tienes que hacer una investigación y por lo menos preparar un artículo para publicar. Y ya por último, al final tú expones como en un tipo de examen profesional, expones un caso que más te gustó, el más interesante, lo expones con un grupo de maestros que te asignan, y ellos te hacen al final unas preguntas acerca de tu caso, cómo lo llevaste, específicas, te ponen a prueba para ver si tuviste los conocimientos necesarios para terminar y cumplir con tu formación. Súper, y entonces ahí ya tienes el título de la especialidad. Sí. Ok, ¿qué es lo que más disfrutas hoy de la especialidad o en general de tu profesión, doctora? Yo creo que lo que más disfruto es el final de los tratamientos cuando los pacientes se van satisfechos de los resultados. Es muy gratificante, por ejemplo, un tratamiento de ortodoncia en el que le invirtió al paciente mucho tiempo, mucho esfuerzo y dolores, al final que vean su sonrisa pues como la querían, y cuando les quitan los brackets y todavía no les enseñas el resultado hasta el final que los paras en el sillón y les das un espejo, la mayoría están muy contentos de los resultados. O también en otras circunstancias, algún paciente, por ejemplo, que llegó con el dolor y pensaba que iba a perder por completo la muela, cuando lo restauras al final y pudo conservar su diente, que terminan muy satisfechos y contentos. Eso es la parte que más me agrada. Súper. Justo a ese tema le quiero entrar, ¿no? ¿Cómo tú has visto que la ortodoncia en tu caso o desde odontología general puedes impactar en la vida de los pacientes? O sea, ¿cómo has visto esos cambios? ¿Es un cambio solo estético? ¿Es un cambio pues también más motriz? ¿Cómo impacta en la vida de los pacientes al tener ya pues salud bucal en la salud integral o en la salud general? ¿Tú qué has visto en eso? Bueno, la salud bucal es es importante en diferentes áreas. No nada más se trata de una sonrisa bonita y dientes blancos. En realidad tiene muchas funciones. Es parte del sistema estomatognático,
que nos permite sonreír, nos permite hablar, nos permite alimentarnos. Entonces, tener una salud bucal es primordial para funciones básicas de nuestro cuerpo. Impacta en el hecho de que si un paciente se descuida o no acude a sus revisiones, etcétera, puede influir hasta incluso en su nutrición. En su nutrición. Sí. ¿Por qué en su nutrición? Eso es muy, muy interesante. Bueno, pues todo entra por la boca, ¿no? Uh-huh. Entran bacterias, entran alimentos, entran diferentes cosas dependiendo de cómo nos cuidemos, pero básicamente lo que nos importa pues es la alimentación. Entonces, el tener una buena salud bucal influye directamente en nuestra alimentación, desde el hecho de que si nosotros tenemos todos nuestros dientes completos, podemos llegar a masticar nuestros alimentos de manera apropiada. Al momento de que nosotros estamos masticando y formando el bolo alimenticio, también se liberan unas enzimas en la saliva que son importantes para la digestión cuando pasen al estómago. Y el estómago entonces ya tiene está más facilitado para poder digerir esos alimentos y después pasar al proceso de la absorción de los nutrientes de estos alimentos. Muchas personas que llegan a afectarse en su salud bucal, que pierden dientes, que no tienen la posibilidad de masticar, empiezan con problemas incluso digestivos o de estreñimiento, absorción de nutrientes, porque no empiezan a descuidar su alimentación y su nutrición. Empiezan a elegir o específicamente toman alimentos que no necesitan ser masticados, que solamente se degluten fácilmente y desde ahí comienza pues un deterioro de la salud. Uy, me imagino. ¿Cuáles son las principales enfermedades que pues al final tú detectas o las más comunes con las que van los pacientes contigo? No sé, desde una caries, que es lo que tenemos todos, ¿no? En general, algunas ocasiones. ¿O qué es lo más grave? ¿Cuáles son entre las más comunes y las más graves que te enfrentas? Hay muchísimas enfermedades que pueden presentarse en la boca, desde una caries que conocemos todos hasta un cáncer, por ejemplo, o virus del papiloma humano, o podemos detectar incluso los dentistas SIDA. Lo más común a lo que llegan a las consultas o la práctica general, un dentista común, pues los pacientes pueden llegar por caries o por una enfermedad de las encías como puede ser gingivitis o periodontitis. Ya de ahí puede ser más adelante o más complicado, como por ejemplo si encuentran alguna lesión tipo, pueden decir, es que de repente me salió una lesión en la lengua o en los cachetes o algo que no tenía, entonces ya podemos empezar a hablar acerca de patologías más complejas como cáncer o lesiones de boca que ya son más difíciles de tratar, ¿verdad? Y hay pacientes que, por ejemplo, en los años 80, 90 estaba muy común que cuando empezó lo del VIH-Sida, muchos pacientes no sabían que tenían que estaban contagiados del virus, y hay una lesión que aparece en el paladar que se llama sarcoma de Kaposi, que muchas veces era la principal o la primera lesión que aparecía en el paciente, y nosotros teníamos la opción de diagnosticarlo desde el inicio por medio de esa lesión. Ah, súper. Entonces, bajo todo esto que mencionas, ¿cada cuándo tendría que ir una persona, un paciente al dentista? Sí, mira, lo que se recomienda las asociaciones de salud bucal es 2 veces al año, una revisión 2 veces al año. Se les pide a los pacientes o se les dice que acudan 2 veces al año a una limpieza. ¿Por qué una limpieza? Porque con la limpieza dental nosotros, los dentistas o los odontólogos, nos permitimos explorar toda la boca. Cuando vas limpiando diente por diente o vas jalando los carrillos, los cachetes, los labios, puedes llegar a detectar cosas que el paciente a lo mejor todavía no ha sentido. O, por ejemplo, descubrir en cada uno de los dientes si el paciente ya tiene una caries y esa caries todavía no ha avanzado lo suficiente para que le duela al paciente. Se puede atender de manera temprana y entonces tú le avisas al paciente. Mira, haciéndote la limpieza te descubrí que tienes 2 o 3 caries. Y entonces es nuestra responsabilidad, pues sí, detectarlo al paciente y decirle cuál es el tratamiento a seguir. Y aquí lo ideal es que el paciente pues tome la decisión de arreglarse sus caries antes de que les empiecen a generar algún problema en el nervio o que les empiecen a doler.
Hablando de las caries, que es, pues, digamos, lo más común, ¿no? Que hoy nos sucede a todos. Sí. Y a veces, pues, por eso vamos realmente al dentista, porque pues ya nos duele, ¿no? Sí. Pero vamos a decir de lo más sencillo, superficial, hasta lo más de raíz. O sea, nos da una caries, podría ser no mal cuidada, nos duele, como tú dices, el nervio, podemos perder un diente. ¿Y qué pasa cuando perdemos un diente o perdemos varios dientes? Empiezan a suceder muchas cosas en la boca. Los dientes están acostumbrados a sentirse pegaditos, a sentirse en contacto entre sí. Entonces, si tú pierdes un diente, por ejemplo, de los que están en medio, pues los dientes de al lado empiezan a querer juntarse y para poder cumplir la función de la masticación, o los dientes de arriba o los de abajo se empiezan a, lo que decimos nosotros los odontólogos, extruir, o sea, en palabras coloquiales, que se empiezan a salir para tratar de contactar con algo. Okay. Entonces ya empezamos a tener ahí una repercusión, o sea, de que empiezan a acomodarse de tal manera que no es la correcta para compensar una función, y después se vuelven problemas en esos dientes que no debería de haber habido desde un principio. Ok. Y también ahí parte de al masticar ya es diferente. ¿Te cuesta más? No sé. Sí, obviamente. Muchos pacientes se empiezan a adaptar a la circunstancia. Por ejemplo, comienzan a masticar más de un lado que del otro y empiezan a desgastar más los dientes de ese lado donde le forzan más la masticación, y entonces empieza a haber más desgaste, más dolor, más deterioro de las piezas del otro lado, y pues empiezan problemas de ese tipo, ¿no? ¿Qué sería lo mejor ahí, doctora, en tu opinión, como experta, obviamente? ¿Colocarte una prótesis, un diente, como le decimos, postizo? ¿O qué sería lo ideal? Sí, una vez que ya llegamos al desafortunado evento de perder nuestro diente o nuestro molar, es indispensable tratar de sustituirlo inmediatamente. Hay diferentes opciones que el odontólogo puede ofrecer, especialmente los que son especialistas en prótesis bucal o rehabilitadores bucales. Son los que te pueden dar como varias opciones para sustituir ese diente perdido. Pero lo ideal es hacerlo lo más pronto posible del tiempo que lo hayas perdido, para que no empiece a haber algunos problemas en los dientes adyacentes. Puede haber desde una sustitución con un implante, que es lo ideal porque solamente sustituirías el diente perdido, o puede haber algunas prótesis que ya sea que se detengan de los mismos dientes, o solamente con unos ganchitos de los dientes, o tallar los dientes adyacentes para poder hacer un diente completo. Eso ya dependerá de la decisión del paciente. El odontólogo, como parte de su obligación o de su función, es dar las opciones al paciente que tiene, dar los pros y contras, porque todos tienen pros y contras, sus dificultades, tanto en la colocación, y también el costo varía mucho, y dependiendo de cada paciente será el que mejor escoja, pero lo ideal siempre es no dejar el huequito y siempre sustituirlo por algo. Súper. Pero ahora, ¿cómo prevenimos este problema? Al final, como bien nos dijiste, pues 2 veces al año hay que ir al dentista, que te chequen todos los dientitos y puedas prevenir no solo eso, muchas otras enfermedades, ¿no? Como bien dijiste. Pero también en casa, ¿cómo podemos cuidarnos? Con el cepillado, la técnica, tras bambalinas, en una ocasión hablábamos de la pasta de dientes. ¿Qué opinas de todos estos, pues no remedios, pero cuidado bucal? ¿Funciona, no funciona? Sí, funciona y funciona mucho. O sea, la prevención en cualquier área de la salud es muy, muy importante. Ya lo hemos visto en diferentes campañas que ofrecen tanto el gobierno como organizaciones privadas. La prevención es lo primero que se debe de hacer. Ya después, cuando ya tenemos un problema, sí, obviamente la responsabilidad del paciente es atendernos, ¿verdad? Pero aquí lo principal es el cuidado que va a tener el paciente desde el inicio. Mucho depende de la educación que vamos a recibir, ya sea de nuestros padres o de la escuela o algunas brigadas de salud que ofrezca el gobierno, pero sí es importante enseñarle a los pacientes desde temprana edad cómo se deben de cepillar los dientes y cuidar los dientes para evitar este tipo de enfermedades.
Casi todas las enfermedades en la boca se dan por presencia de bacterias o virus, pero principalmente bacterias. Las bacterias causan la caries, la gingivitis, la enfermedad periodontal. ¿Cómo las vamos a eliminar? Las vamos a eliminar pues limpiando, como en todo, ¿no? O sea, nosotros nos tenemos que bañar, tener buena higiene, para que tengamos una buena salud. Lo mismo va a ser con la boca. Tenemos que limpiarla. ¿Y cómo la vamos a limpiar? Pues por medio del cepillado. Se han visto que con el mero cepillado, incluso sin pasta, sin nada, solamente el barrido con el cepillado, con un cepillo suave, hacerlo por lo menos 2 o 3 veces al día, es más que suficiente para que nosotros conservemos nuestra boca y los dientes limpios. Si nosotros queremos agregar algún plus, pues sería la pasta de dientes, ¿sí? Y la pasta de dientes es ¿cómo se dice? Bueno, aquí lo vamos a editar, ¿verdad? Pero la pasta de dientes contiene algunos químicos que nos pueden ayudar para todavía prevenir más estas infecciones, como lo son, por ejemplo, el fluoruro. ¿Sí? Tiene flúor, la pasta de dientes, entonces el flúor se ha visto que reduce mucho lo que es la presencia de caries en boca, o algunos otros que tienen xilitol o algunas sustancias que pueden ayudarnos a bajar ese índice de bacterias en la boca y ayudar a los dientes a remineralizarse. Okay. Otra cosa muy importante también es utilizar el hilo dental. Creo que ya lo estamos viendo más frecuentemente, el uso del hilo en las películas o en las series, o ya lo están ofreciendo o indicando más los dentistas. Es muy importante porque el cepillo no entra en todas las áreas de los dientes de la boca, especialmente en la parte interproximal, que nosotros le decimos, o la parte que está pegadito diente con diente. Ahí es muy importante que pasemos el hilo dental para prevenir caries interproximales, que son unas caries que se dan entre los dientes que son muy difíciles de detectar a simple vista. O por el otro lado también prevenir enfermedades como gingivitis o periodontitis para las personas que les acumula mucho la placa en esa zona. ¿Cada cuándo es el hilo dental? El hilo dental se recomienda una vez al día. Ok. Ya sea en la tarde, en la noche, en la mañana. Yo siempre le digo a mis pacientes, el tiempo que más tengas, en ese momento que tengas más tiempo, en ese momento lo vas a hacer. Hay pacientes que trabajan de noche y, por ejemplo, en el día tienen más tiempo, que hazlo en el día, si no en la noche, pero una vez al día. Y el cepillado, algunas asociaciones lo recomiendan 2 veces al día, o yo lo recomiendo hasta 3 veces. Bueno, ¿cómo meterías entonces o en qué momento va el enjuague bucal? El enjuague bucal no es tan indispensable como parece o como pensáramos. Especialmente lo mandamos o lo recetamos cuando un paciente necesita un medicamento específico, una sustancia específica para controlar alguna enfermedad que nosotros vemos en boca. Por ejemplo, cuando un paciente tiene gingivitis o periodontitis, o vamos a hacer una cirugía o hicimos una cirugía y queremos que esa mucosa no sangre tanto, o que cicatrice más rápido, entonces nosotros lo necesitamos. Ahora, un enjuague bucal casero como los que vemos comerciales se puede utilizar, no tiene ninguna contraindicación, ni es bueno ni es malo, pero eso yo lo considero personalmente como un complemento a nuestra higiene para que tengamos un aliento fresco y podamos tener la sensación de que nos cepillamos o nos enjuagamos de manera adecuada. Ok. Bueno, siempre hay que considerar la opinión del experto, ¿no? En este caso son ustedes. Y ahí le quiero entrar un poco a los mitos y realidades, doctora, porque a lo mejor nosotros estamos muy acostumbrados a lo que nos dijeron de muy chiquitos, pues para el mejor de los casos, pues una parte, un odontólogo, odontóloga, o pues nuestros papás o un amigo, ¿no? Entonces, el mal aliento, vamos a empezar por ahí, si gustas, es una enfermedad realmente, ¿no? O una falta de higiene. ¿Tú cómo lo considerarías más?
La litosis puede ser un problema que lo pueda causar diferentes factores en el cuerpo humano. No necesariamente se deriva de una mala higiene o un problema en la boca. Sí es necesario recurrir a un odontólogo para que nos identifique el problema. Si acudimos a un odontólogo y nos hizo la revisión y observa que nuestros dientes están sanos, no tenemos una enfermedad como periodontitis, gingivitis o una caries profunda, no observa ningún problema, entonces él podría indicarnos hacia qué otro especialista derivar. Por ejemplo, es muy común que se piense que la litosis también podría ser un problema estomacal o del hígado. Antes que sea un problema del hígado, se puede puede darse la posibilidad de que sea un problema de sinusitis o un problema sinusal. Okay. Muchos pacientes tienen infecciones en los senos paranasales o sufren de alergias y acumulan mucho moco, y ahí también se pueden acumular bacterias que nos pueden dar un mal aliento. Entonces vemos a pacientes que dicen es que yo me cepillo todos los días, me paso el enjuague, voy al dentista, no tengo caries y sigo con mal aliento. Entonces podríamos pensar que tendría que ser valorado por un otorrino para ver si no hay un problema sinusal, o por un gastroenterólogo, que no tengamos un problema de reflujo o un problema en el hígado. Pero no necesariamente es un problema de los dientes o de la boca. Entonces podríamos resumir que pues puede ser más un mito, ¿no? Que te tengas mal olor por no cepillártelos, ¿no? Va más de raíz, va más de una enfermedad, inclusive como dices, ya hay otras especialidades como otorrinos o alguna otra especialidad que tendríamos que tratarlo, ¿no? Si fuera el caso. Sí. Entonces con un chicle pues no se nos va a quitar. No, definitivamente es nada más tapar el sol con un dedo, el chicle es pésimo. Hay pacientes incluso que pueden detectarse la litosis hasta con cubrebocas. Y algunos incluso no lo detectan porque están acostumbrados a su propio olor. Y puede haber ahí el caso de parejas o algún amigo que tenga la confianza de decirte, oye, fíjate que detecto esto en ti, pues sería cuestión de checarlo y ver de dónde viene el problema. Si es un problema de la boca o si es un problema de sinusitis o gástrico o del hígado, eso ya lo iremos viendo, pero principalmente sería acudir con un odontólogo que nos descarte algún problema en los dientes o en las encías, y si todo está muy bien, entonces ya vamos buscando a algún otro especialista que nos pueda ayudar en esa situación. Perfecto. Y otro mito o realidad, tú nos dirás cuál es la realidad o el mito, es usar cepillo de cerdas duras, ¿no? Sí. Porque nos dicen que solo así se nos va a quitar o se va a blanquear inclusive los dientes. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Es un mito o una realidad? Sí, es un mito, es totalmente falso. El usar un cepillo de cerdas duras no te va a cepillar mejor los dientes. Al contrario, al momento de ser un cepillo muy duro es muy agresivo y puedes entonces causar más problemas en tu boca de los que no tenías. Siempre les pongo este ejemplo a mis pacientes. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un piso de madera lisito, bien barnizado, bien bonito, obviamente no vamos a comprar la escoba más vieja, dura y tosca que tenemos en el mercado para poder barrer el polvo de ese piso. Claro. Lo mismo pasa con los dientes. Hay que cuidarlos porque aunque el esmalte es uno de los materiales más fuertes en la naturaleza, un cepillo duro sí lo puede llegar a desgastar, especialmente en las zonas del diente donde está más delgadito, como es en la zona de los cuellos. Ahí podemos empezar a tener problemas. Si usamos un cepillo de cerdas duras, podemos comenzar a tener problemas de recesiones o de erosiones en la parte del cuello de los dientes. Y esto a su vez deriva en un problema de sensibilidad, porque estamos exponiendo una zona o una parte del diente que no es natural que esté expuesta o esté desprotegida del esmalte. Entonces siempre tenemos que usar un cepillo de cerdas suaves, tampoco mediano. Mucho depende de la marca, porque algunos dicen son de cerdas medianas, pero incluso se llegan a sentir bastante duras. Entonces siempre suaves, o si ya el odontólogo lo indica, incluso hasta extra suaves en algunos casos específicos.
Ok, y siempre, bueno, de arriba hacia abajo, en los casos de los dientes de arriba, o también es un mito o es una realidad. Bueno, hay diferentes técnicas de cepillado. A lo largo de todos estos años ha habido diferentes doctores que han sacado sus propias técnicas y bueno, dependiendo de cada quien también es específico de cada caso, ¿no? Hay varias técnicas que se ocupan para pacientes que tienen problemas, por ejemplo, periodontales o pacientes que son pediátricos. Es totalmente diferente la forma en cómo se cepillan los dientes en un niño que en un adulto. Cuando ya somos adultos, entonces ya tenemos como más capacidad motora y podemos hacer movimientos más específicos para cuidar nuestros dientes, pero sí depende mucho de cada caso y también del odontólogo cuál es el que recomiende. Con el simple hecho de pasarte el cepillo de dientes y cepillarte 3 veces al día, con eso ya lograste una muy buena higiene. Y ya si tú puedes tener una técnica en específico que te indique tu odontólogo, ya estás del otro lado. Súper, entonces más vale técnica que fuerza, ¿no? Sí, definitivamente. Para que se lo lleven nuestros Así hay que cuidar nuestros dientecitos porque son unos dientes que tienen que durar toda nuestra vida y hay que tratarlos con cariño y con amor. Perfecto, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué otros mitos llega la gente, los pacientes en este caso, comentándote? ¿Alguno que se te venga a la mente, doctora? Hay uno muy específico que siempre me dicen que, llegan muchos pacientes preocupados porque su dentista les dijo que si no se quitaban las muelas del juicio, su ortodoncia o su tratamiento de ortodoncia se iba a echar a perder. No necesariamente es el caso, o sea, no porque te van a empezar a salir las muelas del juicio tienen la fuerza, una muela de mover todos los dientes adelante de ella, no es así, o sea, se han hecho estudios y no es que estén moviendo los dientes, sino lo que pasa es que se modifica un poco la posición de la mandíbula y entonces empieza a haber otra vez ligero apiñamiento, pero no es específicamente por las muelas del juicio, los terceros molares, que se empieza a echar a perder todo tu tratamiento. Sí es recomendable retirar las muelas del juicio porque actualmente los seres humanos ya no tenemos el espacio suficiente para tener hasta 3 molares. Incluso ya han llegado pacientes al consultorio que les pido una radiografía panorámica y los mismos pacientes ya están naciendo sin muelas del juicio. Okay. Sí, ya sea que no tengan una muela o 2, se les pregunta si alguna vez se les retiraron o se les quitaron y dicen que no. Y sí, o sea, simplemente están evolucionando los seres humanos para ya no tener estas muelas. Mientras tanto, los que todavía los siguen teniendo, sí es recomendable extraerlas porque es muy probable que salgan en una mala posición. Al querer acomodarse en un espacio que no es suficiente o no tener el espacio, pues no salen de manera adecuada y sí pueden llegar a provocar algunos otros problemas como alguna caries profunda en el diente adyacente que no te estás dando cuenta que está ahí y entonces ahí sí ya podríamos llegar incluso hasta perder tanto la muela del juicio como la muela adyacente. Entonces, siempre es muy importante y les digo a todos mis pacientes, por lo menos una radiografía panorámica en tu vida, un check-up básico. Si tú sientes que no te han salido o que no te van a salir, tómatela porque en algún momento algo va a pasar con esa muela. Se pueden llegar incluso hasta formar quistecitos o tumores o una infección muy peligrosa si no las retiramos a tiempo. Súper. Qué interesante esto que comentas también de la parte anatómica y de la evolución del ser humano, ¿no? Desde esa parte, ¿no? De la boca, de los dientes. Y ahí es donde se me viene la duda también un poquito que entra en mito y realidad. ¿Qué tanto ven los odontólogos, y en tu caso como especialista de ortodoncia, la parte anatómica? ¿Hasta dónde la ven? ¿Si la ven cuando pues están estudiando? Nosotros como parte del área de la salud y como somos tronco común con el área de medicina, tenemos la obligación en nuestra carrera de ver por lo menos de pasada la anatomía humana en general. Desde el pie hasta la cabeza, por lo menos una vez lo estudiamos.
Y de ahí ya nos vamos específicamente entrando en el área de la cabeza y del cuello. Nosotros en realidad somos especialistas en cabeza y cuello. En algunas universidades incluso les dan el título de médico estomatólogo porque vemos tanto la función como la composición y la forma de todo lo que es esta área. Entonces nosotros podemos llegar a detectar, por ejemplo, en nuestra práctica común, un odontólogo general, si un paciente tiene problemas de los maxilares, si es prógnata o si es retrógnata, si por ejemplo tiene algún problema de la mordida porque es un respirador bucal, porque no es normal respirar por la boca, por ejemplo, y entonces eso afecta también el crecimiento y la posición de los maxilares, o incluso un problema funcional como, no sé si has escuchado de los chasquidos o problemas articulares, sí, claro. ¿sí? O el bruxismo, los pacientes que rechinan los dientes, o que cuando dicen es que bostezo y se me bota la mandíbula. Bueno, eso también nosotros, los odontólogos, lo podemos resolver. Qué interesante, cuántas cosas no sabemos, ¿no? Pero por eso es importante de la mano del especialista, pues que nos digan, ¿no? Que nos evalúen, que nos digan realmente qué es lo más conveniente y sobre todo, pues personas como tú que tienen pues doble titulación, ¿no? Entonces, de primera mano esto es muy, muy importante. Y ahora dime, pues los brackets tienen, no sé, muchos años, ¿no? Y ahora están estos alineadores. Sí, creo que es el nombre correcto. ¿Por qué nacen? ¿Tú qué opinas? ¿Si funcionan? ¿No funcionan? ¿Son meramente estéticos? ¿Qué opinamos de eso, doctora? Sí funcionan en manos de la persona que lo sabe manejar. Los brackets están inventados desde el principio del siglo pasado. Los llevamos usando mucho tiempo, pero la necesidad y el cambio social, dándole más enfoque e importancia a la estética, ha hecho que evolucione el tratamiento de ortodoncia por medio de los alineadores. Es interesante la historia de los alineadores. Todo empieza con una marca comercial muy famosa en Estados Unidos y curiosamente no fue fundada por odontólogos, fue fundada por unos ingenieros, bueno, un ingeniero y una ingeniera. El ingeniero acudió a su cita de revisión con el dentista de manera rutinaria. Él ya se había hecho su tratamiento de ortodoncia con brackets y le tocaba su cambio de retenedores o estos aparatos que utilizamos para detener los dientes y que no se nos vuelvan a enchuecar. Entonces, este doctor le cambió sus retenedores que eran como tipo paladares, estos que conocemos de acrílico con el alambrito, sí, ¿no? Sí. Como muy de los 80s, 90s. Sí, sí. Se los cambió por otro tipo de aparato que es un acetato, que es a final de cuentas un plástico, un PVC, que se baja o se amolda a la forma de la boca del paciente y con esto los podemos utilizar de manera muy discreta. Al ingeniero le llamó la atención esta situación. Oye, ¿por qué no me hiciste mi tratamiento de ortodoncia desde un principio con esto? Está padrísimo. Primero, no se ve. Segundo, no se siente. Es mucho más cómodo. Me lo puedo quitar cuando yo quiera. ¿Qué onda, no? Y entonces el doctor pues le dice, oye, ¿de qué me estás hablando? Esto no se utiliza para eso, ¿no? Nada más cuando tú terminas tu tratamiento, así como tienes los brackets, así te lo hago y pues no se hace así. Entonces este ingeniero empezó como que a idear, inventar, oye, fíjate, con su colega, su socia, oye, fíjate que quiero hacer esto, ¿qué te parece si empezamos a inventar un proceso o un tratamiento de ortodoncia sin brackets, con solamente estos plásticos de acetato? Y pues sí, lo idearon, lo hicieron, lo crearon y ahora son una de las marcas más importantes a nivel mundial para hacer ortodoncia invisible. Y hay muchas ya marcas, ¿no? Estos invisibles, pues son los más famosos, ¿no? Pero ya hay muchas marcas. ¿Tú qué opinas de las marcas? Bueno, como todas las patentes, ¿no? Un tiempo estuvieron en la gloria siendo los únicos que lo hacían porque se patentó. Ya después se liberó y muchas marcas empezaron a copiarlo.
La realidad es que el que lo inventó sí va muy avanzado en la tecnología y en sus estudios, pues porque fueron los pioneros, tienen ventaja, tienen más avance tecnológico que otras marcas. Sin embargo, está súper bien, súper cool que haya otras marcas que hayan bajado un poco los costos y que puedan darle posibilidad a los pacientes que tenían menos acceso económico a estos alineadores primeros y que también puedan tener las ventajas de tener una ortodoncia libre de molestias, de dolor, incomodidad y que sean 100% estéticos. Claro, sí, porque sí estaban un poco elevados de precio, como bien dices, y ya cuando se abrió, pues ya hay de todos los precios, ¿no? Sí. Y que como bien dices, o sea, sí se ve muy estético y está padre y también, pero también pues es para la parte de funcionalidad de los dientes, ¿no? Sí. ¿Cómo va esto relacionado un poco ya con la armonización facial, con lo más estético hoy de la parte odontológica? ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, es que estamos viviendo en una época donde lo estético, la verdad, se ha priorizado y está bien, o sea, se vale, ¿no? Querer tener una cara bonita, una sonrisa bonita, dientes blancos, aparte de que te da o sea, tú te ves bien y te ves lindo y te eleva la autoestima, pues también ayuda para tener una buena salud, como lo hemos visto al principio del podcast. Me parece excelente que le tengamos más atención a esta área y bueno, es que todo es armonía, todo es o sea, tampoco no podemos ser incongruentes en tener, por ejemplo, nuestra piel muy lisita, muy bonita, libre de manchas, pero de repente queremos sonreír y los dientes están chuecos, ¿no? O sea, sí. Se ve un poquito como desarmonioso eso, o sea, tenemos que ser un poquito congruentes y pues de un lado y del otro, ¿no? Tanto también cuidar nuestra dentadura como nuestra salud física y nuestra manera en cómo lo expresamos, ¿no? Entonces, vamos muy de la mano con el área de la salud que se dedica a la estética, tanto desde el principio de tener unos dientes primero sanos, luego bien alineados y que estén así como nos gustan, blanquitos y bonitos. Afecta tanto en el área del arco de la sonrisa, cómo se ve cuando nosotros sonreímos, como también incluso hasta en la fonación. Si nosotros tenemos los dientes que no están bien alineados, bien correctamente asentados, podemos incluso hasta hablar un poco diferente, ¿no? Entonces, claro. Todo esto es importante, hacer de manera 360, checar tanto la salud como la estética, como la función, todo eso, complementarlo y hacer que tengamos, al final de cuentas, el punto es tener una buena salud y que todo funcione correctamente en nuestro cuerpo. Totalmente, ir más allá de la estética. Apenas leía de la Sociedad de Odontólogos en Estados Unidos que evaluaban varias cosas, pero la que más te causaba o te podría causar traumas era la parte dental. O sea, hay mucho bullying también por la parte dental, desde chicos, ¿no? Desde niños, creciendo con esto que a lo mejor no tienes los dientes tan parejitos, ¿no? Y creces y te hace, pues como le decimos aquí en México, pues muchos traumas, ¿no? Entonces, por eso es importante también pues tratarlos a tiempo y que se vea armonioso, ¿no? ¿Qué opinas de las carillas? Mira, son una buena opción cuando quieres un tratamiento rápido. Hay muchos pacientes que primero no quieren tener brackets nunca, o sea, no es opción para ellos y quieren tener resultados rápidos. Entonces, es una buena opción para pacientes que quieren tener una sonrisa alineada, bonita, blanca, armoniosa, de manera rápida, aunque tiene sus pros y sus contras, porque a final de cuentas en algunos casos se tiene que tallar el diente, tenemos que sacrificar material dental para poder incluir las carillas en la sonrisa de un paciente. Requiere sus cuidados todavía más específicos, necesitan cuidados, acudir con el odontólogo a revisiones para que estas carillas te puedan durar. Ahora, una carilla, si te colocan carillas, no es para siempre, tiene su duración y las tienes que estar actualizando, cambiando cada cierto tiempo. Esto también lo tiene que saber el paciente.
porque tiene que tener el compromiso o saber que en un futuro se deberán de cambiar por unas nuevas, porque no duran toda la vida. Tiene que ser con un odontólogo, un especialista específico, un protesista, un rehabilitador bucal, que sepa hacer las carillas de manera adecuada y bien. No cualquier odontólogo lo puede hacer. No es suficiente con un diplomado, sí se necesita hacer una especialidad para que queden lo más adecuadas posibles al diente y a la boca del paciente, bien adaptadas y que no causen un problema a futuro de un paciente. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y sobre eso me gustaría tocar un punto que comentaste, que hoy nos pasa a todos, ¿no? A todos los que vivimos en esta época, es pues los tratamientos express, ¿no? O los tratamientos rápidos, curativos, milagrosos. Inclusive, pues muchas personas caen en hacer cosas que pues no estaban tanto en su profesión, inclusive, ¿no? Por satisfacer esa demanda de lo rápido, de lo instantáneo, de lo express. ¿Cómo te afecta a ti en tu consulta diaria, doctora? Sí, bueno, tenemos que tener muy buena comunicación con el paciente y saber nuestros límites, porque tenemos un límite también fisiológico y biológico. O sea, el cuerpo humano requiere su tiempo para ciertos procesos. Entonces, muchas veces el paciente llega con una expectativa o con alguna idea de lo que él quiere lograr o ella quiere lograr en su boca o en su rostro, pero tenemos que ser bastante, primero comprender al paciente y tratar de explicarle que todo lleva su proceso y su tiempo. Si queremos que se logren resultados que sean satisfactorios y a largo plazo exitosos, sí necesitan un tiempo en específico para lograrse. Y quien se los esté ofreciendo de manera rápida, hay que dudar un poquito acerca de ese profesional porque a lo mejor no esté buscando totalmente la salud del paciente o totalmente el bienestar del paciente, ¿no? Claro, o a lo mejor ni es profesional, ¿no? Un profesionista titulado, no sé. Bajo eso, ¿tú cómo ves la odontología, la ortodoncia y las diferentes ramas de la odontología o especialidades? ¿Cómo la ves en México? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Y si hay un impacto social? ¿O tú lo ves que ha mejorado desde que estudiaste ahora o lo ves igual? Ha habido como diferentes cambios a lo largo de estas décadas. Era muy común décadas pasadas que cada familia o cada paciente tenía como su odontólogo que le hacía de todo, ¿no? Era el todólogo. Claro. Era muy común en los años 80 o 90. Era como el doctor general, sí, ¿no? Íbamos con el dentista y él nos resolvía todos nuestros problemas. Ya después, como en los 2000, empezó a cambiar este concepto en donde se maneja ya un tema de cada especialidad que trabaje lo que le corresponde. Entonces empezamos a ver ya el boom de las clínicas dentales en donde se ofrecían las diferentes especialidades con cada doctor que se dedicaba a su área. Actualmente yo veo que depende mucho de la sociedad, del estatus un poco social y también económico. Vemos un México, por un lado, que sí está acostumbrado a acudir cada quien con su especialista, lo que le corresponde y todo eso, pero la realidad es que muchos todavía no tienen acceso a eso. La realidad es que un odontólogo especializado sí es, en cuanto a lo económico, un poquito más inaccesible para algunas personas y prefieren seguir acudiendo al odontólogo general que les resuelva todos sus problemas. Me parece que en algún punto está bien, porque todo el mundo tiene derecho a la salud. Totalmente. Y si hay algún dentista que sea general y que tenga la capacidad, tanto capacidad en su educación y la manera de resolver estos problemas, adelante, ¿no? Si no está fallando en un problema ético de que esté haciendo algún daño al paciente, pues creo que se vale que todavía exista ese tipo de odontólogos. Claro que en un mundo ideal sería que cada uno de su área o cada especialista maneje sus temas,
pero pues todavía nos falta mucho en cuanto a este tema. Por ejemplo, en Estados Unidos sí es más común que lo primero que hace cualquier persona es acudir con el higienista dental. El higienista dental es el que hace las limpiezas, radiografías, y si ve algún problema deriva con el especialista, ¿no? Pero sabemos que en Estados Unidos es muy, muy cara la atención odontológica. Muy cara. Muy cara. Sí te llega a salir una endodoncia, una corona impresionante, por eso necesitan, los seguros tienen esta... Cubren esa parte, ¿no? Sí, cubren esa parte los seguros y tienen como esta cultura de tener sus seguros dentales, sus seguros médicos, porque justamente como es muy, muy caro atenderse allá algún problema, entonces ya están acostumbrados a cubrirse. Pero aquí en México nos falta, la realidad es mucho todavía eso, y bueno, lo principal es la prevención, tratar de que los tratamientos no se compliquen y lo que sea posible de cada quien, pero atenderse. Claro, al menos cubrir los básicos con un odontólogo, ¿no? Sí. Y ver después, pues si necesitan algo, pues acercarse a alguien, ¿no? Siempre hay brigadas de ayuda o hay empresas pues, como nosotros que también ayudamos. El chiste es ver cómo, ¿no? Pero al menos los básicos tenerlos pues cubiertos, ¿no? ¿Qué opinas de Perdón que te interrumpa, pero también es muy importante advertirle a la población que no se lleve o no se guíe por los precios. Muchas veces hay que pensar por qué están o sea, por qué esos precios en algunas ocasiones tan económicos. Yo les diría que algo se está sacrificando. Y ese sacrificio que hacen muchas veces repercute en la seguridad de cada paciente. Entonces, sí hay que ser como muy precavidos, ver que tenga todos los permisos necesarios, que tenga las instalaciones adecuadas, que cumplan con todos los requerimientos de higiene, esterilización, limpieza básica en el consultorio, para que puedan estar seguros de que los están atendiendo y los están protegiendo. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Bajo eso, digo, yo siempre me gusta preguntarles esto, pero pues a mí yo siempre digo, soy enamorado de mi país y siempre digo que lo veo positivo, pero tú desde tu cancha, ¿crees que en esta parte de la especialidad de dentista, odontólogo, ortodoncista o otra especialidad, México está a la vanguardia hoy? ¿Hoy está para competirle pues a cualquier país? ¿O casi cualquier país? No, sí, yo creo que hasta más. O sea, la realidad es que, bueno, justamente por nuestra realidad hemos tenido que prepararnos todavía mucho más y más allá de lo que se requiere. Incluso México, se podría decir en algunas zonas, es un paraíso turístico para temas de medicina y odontología para otros países. He sabido de pacientes que vienen desde Colombia, República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos a atenderse en México, y no porque nada más sea barato, sino porque realmente sí les ofrecen un buen tratamiento y cumplan todas sus necesidades y quedan satisfechos de todo lo que les realizan. Y hay odontólogos que se dedican específicamente a recibir el puro extranjero porque la demanda está a todo lo que da, y somos los que ofrecemos y todo para ese paciente que busca sus tratamientos, ¿no? Muchas veces la posibilidad de algunos en sus países no les da para poder atenderse, vienen aquí a México, le están dispuestos a pagar su avión, su hospedaje, su traslado, y todavía hasta les sobra para su tratamiento dental o médico. Entonces, claro que estamos a la vanguardia, claro que estamos bastante competitivos, hasta más yo diría, porque muchas veces el ser tan cerrados o tan específicos luego hace que también nuestra mente se nos bloquee un poco. Y nosotros aquí en México estamos un poquito más abiertos. Y eso nos da posibilidades de darles a los pacientes opciones de tratamiento que a lo mejor en otros países no se las pueden ofrecer. Y quedan mucho más satisfechos y se van muy contentos. Totalmente, yo estoy contigo. Yo siempre he dicho que lo hecho en México es muy bien hecho, que confíen en las marcas mexicanas, ¿no? En las manos mexicanas, en los profesionistas mexicanos,
e inclusive obviamente en las escuelas que forman a todos estos especialistas, ¿no? Siempre he creído que somos punta de lanza en muchísimas cosas y por eso me gusta preguntar esto y al final siempre escucho lo mismo, ¿no? Que somos punta de lanza y estamos a la vanguardia en muchas cosas. Doctora, para ir cerrando y agradecerte de nuevo, si pudieras darle 2 consejos a los profesionales, a colegas como tú y también a los pacientes de la salud bucal, la salud integral, ¿qué les dirías? Bueno, para los profesionales de la salud les diría que tuviéramos un poquito más de paciencia con los pacientes, así como un poquito paciencia con los pacientes, porque muchas veces no sabemos si el paciente no ha acudido al odontólogo por algún tema que, por ejemplo, les cause mucho miedo, el odontólogo por una mala experiencia, por algún mal tratamiento, les hicieron mucho daño y no sabes si ese paciente justamente tardó a ir a atenderse contigo por algún temor de verdad muy fuerte que no pueda superar. Entonces, no todas las veces quiere decir que los pacientes sean irresponsables o que los pacientes no quieran atenderse. Probablemente si nos ponemos a platicar un poquito más con ellos, nos podemos dar cuenta de que no es fácil acudir al odontólogo muchas veces. Es un tema que es difícil porque es una zona un poco íntima, les da pena, es difícil acudir porque nos están viendo los dientes, la boca, nos están explorando todo, aparte los ruidos, las experiencias, todo eso en conjunto hace que los pacientes no sean a lo mejor tan frecuentes con nosotros como nosotros quisiéramos, ¿no? Pero tenerles un poquito de paciencia, consideración, empatía, para que a lo mejor el paciente se pueda sentir más cómodo con nosotros y podamos atenderlos de la mejor manera. Y recomienden más, ¿no? Y que nos recomienden más, que tengan más confianza y que, oye, ¿sabes qué? Van con un amigo y, oye, ¿sabes qué? Bien buena onda que se portó, muy empático, muy todo, yo te recomendaría ir con él porque, pues, hasta incluso nos da miedo que nos regañen, ¿no? O sea, llegas al odontólogo y ya te costó trabajo ir, ya te costó trabajo superar tu miedo y de repente llega un odontólogo y todo enojado, gruñón, oye, ¿por qué no has venido? ¿Tienes esto, el otro? No, a ver, tranquilo, vamos a platicar, por algo a lo mejor no ha acudido al odontólogo, vamos a ofrecerle lo que necesita y entonces los dos contentos, tanto el profesional como el paciente, se pueden terminar el tratamiento tranquilos y de la mejor manera. Y por el otro lado, lo que les recomendaría a los pacientes es que, pues sí, primero traten de buscar, si es que ya sabemos que tenemos que acudir al odontólogo 2 veces al año, por lo menos es lo que se recomienda. Si ya tomamos la decisión de acudir con el odontólogo, traten de buscar a alguien que les dé la mejor confianza y que en donde se sientan más cómodos. Va a ser mucho más fácil con ustedes. Obviamente lo primero es una recomendación. Casi siempre pedimos recomendaciones a amigos o familiares para saber cómo les ha ido en experiencias, pero también investiguen un poco acerca de ese odontólogo. Ya ahorita en internet se puede encontrar desde qué tipo de cédula profesional tiene, si es verdad la especialidad en la que se está anunciando, si es cierto que tuvo los estudios necesarios para atenderlos, y investiguen un poquito su currículum y si les agrada, vayan a una cita de valoración y si no, pues no pasa nada, buscan otro y así en donde se sientan más cómodos y pero atiéndanse su problema de salud, atiendan de manera preventiva su boca para que no tengan temas en el futuro. Y lo ideal es que otro mito que podemos decir es que cuando llegamos de viejitos ya no vamos a tener dientes. No es cierto. Nosotros podemos llegar hasta los 100 años y podemos tener todos nuestros dientes en boca y totalmente sanos. Solamente que la diferencia es que si hubo prevención y atención a un descuido o algún tema de que no quisimos acudir, ¿no? Uh-huh. Pues muy bien, muchas gracias, doctora. Te agradecemos este tiempo. Podríamos seguir hablando 1000 horas porque es un tema muy, muy pues cotidiano, pero a que a veces no le damos la severidad, ¿no? La responsabilidad que deberíamos cada ser humano. Pero bueno, agradecerte por pues, tu sapiencia, tu información, por generar valor, por ser una mexicana pues emprendedora
y empoderada. Y pues dinos dónde te pueden seguir, dónde pueden hacer una consulta contigo. Dinos aquí dónde te pueden seguir o hacer la consulta. Muchas gracias. Bueno, yo mi consulta la doy en el área del sur, en Coyoacán. Tengo mi consultorio. Me pueden encontrar en internet si ustedes buscan Elena Savistovsky o dentalsky.mx. dentalsky.mx. Así está tanto mi página de internet como las redes sociales en Instagram o en Facebook. Y también me encuentro en Doctoralia, donde pueden hacer una cita. ¿Sí puedo decir Doctoralia? Sí. Donde pueden hacer una cita. Ahí pueden ver mi agenda y el horario que más les acomode. O si no, en la página de internet tienen ahí mi teléfono y se comunican con nosotros para poder darle cita en el horario y el día que más les acomode. Perfecto, doctora. Pues muchas gracias de nuevo. Y para todos, pues agradecerles en este nuevo podcast número 3. Recuerden que el único objetivo de este podcast es llevar pues información de valor veraz de la mano del o la especialista. Muchas gracias a ti. A ti, doctora. Cuídense.